que abran sus Biblias otra vez en Gálatas y, por favor, vayan también a Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Ahora van a ver por qué. Les hago ver estos dos pasajes. Ya en el capítulo 5, versos 22 y 23, creo que a estas alturas casi no sabemos de memoria estas palabras que tenemos acá, más el fruto del Espíritu, dice el verso 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Y en Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, como siempre, queremos iniciar con una rogativa pidiéndote dirección para entender solemnemente tu santa palabra. Ayúdanos a no manosearla, porque es tu consejo, Señor, y ese consejo es santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hoy vamos a hablar, y titulo esta exposición, Teniendo paz en el Espíritu, siguiendo la secuencia, si ustedes ven ahí en la lista, de cuáles son las cualidades del fruto del Espíritu, o características. Y hemos hablado del amor. La semana pasada hablamos de el gozo, y hoy vamos a hablar acerca de este tema tan actual en los órdenes de la traza diplomática, especialmente, que es la paz. El poeta y novelista mexicano Amado Nervo, que ya partió de este mundo, dijo estas palabras que me resultaron muy interesantes para introducir el tema. Dice, hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día. La paz sin la cual el mismo pan es amargo. Es terrible vivir, hermanos queridos y amigos, sin un sentido de paz. Hay una cantidad de gente que en este mundo y en nuestra ciudad también, no sé si acá, pero si ese es el caso, toma nota de este mensaje. Personas que no tienen paz, personas que viven en agonía, y no me refiero a la agonía física, pero personas que viven con agonía en el alma, que no tienen sosiego, que pierden el sueño, horas y horas de desesperación. Y llega a veces a ser tan severo esto que genera tremendos trastornos de orden psicológico, físico, y en el peor de los casos arrastra a la gente a tomar decisiones terminantes, ¿no es cierto?, de quitarse la vida, otros de buscar algún tipo de escape en los vicios y cosas por el estilo. Cuando la Biblia nos habla acerca de este tema de la paz, va muchísimo más allá de lo que comúnmente la gente entiende por este concepto. No se trata de, a ver cómo lo ponemos, esto de la ausencia de guerras o de pleitos y conflictos, que por cierto es algo que hoy día, cada vez que abrimos los diarios o la televisión, o ahora con esta novedad de la computadora, el internet, nos conectamos y estamos al día, si es que realmente seguimos las noticias, no sé, de cuán escapista es la paz entre los hombres.
Y cuidado, no estoy hablando solamente de asuntos de guerra en algunas partes de este mundo y las inseguridades políticas y sociales que hay en nuestras sociedades latinoamericanas, pero también lo que sucede en nuestra sociedad, en aquello que nos envuelve en el día al día con otras personas. La paz en realidad es un asunto del alma. O sea que no es algo tan superficial, es algo profundo, es algo que tiene que ver con la tranquilidad del individuo. Y se trata de ese estado del corazón y de la mente de la persona que tiene una correcta relación con Dios. A mucha gente no le interesa Dios. A mucha gente le parece que este tema de Dios es asuntos de mitos, de fantasías. Se nos acusa de ser aquellos que, en fin, hablamos acerca de un Dios personal, que estamos en la infancia mental todavía, que no hemos evolucionado. Somos aquellos arcaicos que todavía quedan, esos vestigios del pasado que quedan en nuestra sociedad y que deberían ser amputados de una vez por todas para pegar el salto hacia el futuro. Honestamente, ese salto al futuro yo lo veo muy oscuro. Más bien es un salto al vacío, a la inseguridad y, por cierto, creo yo, la destrucción de la sociedad entera. Esto es mi opinión personal, ¿no es cierto? Y esta paz de la que nos habla la Biblia es precisamente una paz que se experimenta justamente cuando estamos pasando por problemas. Porque, cuidados, usualmente asociamos el tema de la paz cuando está todo bien. Pero la Biblia enfoca el tema en una perspectiva completamente diferente. Es decir, una tranquilidad del alma cuando nosotros estamos en medio de tormentas, en medio de severos problemas de todo índole, ¿no es cierto? Esto abarca el espectro de toda nuestra vida. El Señor Jesucristo, cuando estaba ya dando su último mensaje a los discípulos, esta fue una conversación privada que tuvo con estos hombres antes de partir a la cruz y después a la presencia del Padre. En Juan, capítulo 15 en adelante, tenemos aquel famoso discurso de despedida del Señor. Y hablando a los discípulos que estaban con una ansiedad tremenda porque el Señor estaba indicando cosas que daban evidencia de su partida inminente, le dijo a estos hombres en el capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y definitivamente estos hombres encontraron en esas palabras un consuelo tremendo. No les dijo en ninguna manera que ellos iban a estar o iban a llevar una vida relajada, cómoda, sin problemas. Todo lo contrario. Él les dijo de que en el mundo iban a tener grandes aflicciones, pero sin embargo les dejaba esta paz. Y noten ustedes que es una paz que Jesucristo otorga. No es una condición del individuo personal que uno busca, sino es algo dado. Y eso fue justamente lo que el apóstol Pablo después continuó transmitiendo a todas las iglesias a las cuales, hasta donde sabemos, les mandó una carta. Nosotros sabemos cuando leemos cada una de sus introducciones que menciona esa famosa cláusula que dice gracia y paz, o en algunos casos pones misericordia y paz. O sea que en todas las cartas que ustedes van a mirar, dirigidas a iglesias o dirigidas a personas como Timoteo o Tito, vamos a encontrar a este hombre diciendo paz o deseando la paz para estas personas. Pero es interesante entonces que cuando llegamos a Gálatas encontramos una iglesia que había agitación de espíritu. Había una serie de problemas que encaraban, que hemos estado observando, debido a una serie de confusiones por medio de una doctrina mal implementada. No por Pablo, sino por individuos que se habían metido dentro de la iglesia. Y si ustedes observan, por ejemplo, en la introducción, en el capítulo 1, fíjense ahí en sus Biblias, en el versículo 3 que dice, gracia y paz sean a vosotros. Y tomen nota que está hablando a una iglesia que está
hundida en una serie de problemas, ¿no? Pero de todas maneras el deseo de Pablo es que ellos experimenten esa paz. Atención con el orden, porque nota que dice gracia y paz, no paz y gracia. Y esto, aunque para muchos hoy no es importante, dicen que el orden de las cosas no altera el producto. Cuando se trata de la revelación de Dios, sí, el orden altera el producto. La Biblia o el Señor, cuando inspiró a estos hombres, quiso que las cosas se digan de cierta forma, no al revés. Y la cosa es, ¿por qué gracia y paz? ¿Por qué en ese orden? Porque no se puede tener paz sin la gracia de Dios. Por eso es primero la gracia y entonces se experimenta la paz. Así que tomen nota entonces el orden en que Pablo siempre ordena las cosas, ¿no es cierto? En este caso, o en la mayoría de sus cartas, pone gracia y paz, nunca mezcla los factores, o en algunos otros dice misericordia y paz, pero paz viene después como consecuencia de la primera palabra, gracia o misericordia. Misericordia es la compasión de Dios frente a las miserias del ser humano, que es la condición de pecado y todo eso. Así que, y en este caso podría ser misericordia por los problemas que están pasando algunos creyentes. Así que es muy importante la forma en que la inspiración ordena las palabras. Y luego en el capítulo final, en el capítulo 6, verso 16, dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Mire qué interesante entonces. Este hombre va a abrir la carta con un deseo muy sincero por la paz de estos creyentes y va a terminar la carta diciendo exactamente lo mismo. Yo deseo la paz entre ustedes. La paz de los creyentes en Galacia desafortunadamente había sido perturbada por personas que pusieron en tela de juicio la predicación de Pablo. Se habían metido dentro de la iglesia de Galacia y cuestionaban la autoridad del apóstol Pablo como apóstol y mensajero de Dios, y les indicaban a los creyentes que el evangelio que él predicaba lo que hacía era un evangelio inventado por Pablo, en otras palabras. Y Pablo va a responder a esto. Él envía la carta justamente para contrarrestar estas ideas equivocadas que estaban absorbiendo. En el capítulo 1, estamos en Galacia, esto es contextual. Versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No me lo dio un hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No es un antojo humano el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Sí era un antojo humano el evangelio que imitaba al de Pablo, el que habían metido dentro de Galacia en una forma furtiva. Y déjenme hacer un paréntesis. Hoy día, otra vez, volvemos siempre a la problemática de hoy, pero hay mucho evangelio predicado que no es el evangelio del cielo. El evangelio, estamos recibiendo evangelio de hombres en la actualidad. El evangelio que no predica de Cristo. El evangelio que no predica la salvación. El evangelio que no habla de la condición pecaminosa del ser humano. El evangelio que trata de diluir estas doctrinas fuertes de la palabra de Dios. Ese no es el evangelio del cielo. Y tenemos que ya empezar a despertar del sueño el cristianismo del siglo XXI, porque ha dormido bastante. Ha dormido en cuanto a acción y ha dormido en cuanto a doctrina. Tenemos que escaparle a esas predicaciones tan que nos ponen, contentos, que nos hacen salir del santuario flotando en una nube, que son predicaciones motivacionales, que nos indican que todo es posible en la vida y que no somos tan malos después de todo. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Cuidado con eso, Así que este es un evangelio que viene de arriba. Y Pablo les va a indicar que inclusive fue un evangelio, el que predicaba Pablo me estoy refiriendo, que fue aprobado por la élite de personas que estaban en ese momento dirigiendo la iglesia. Si ustedes se van ahí al capítulo 2, en el versículo 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Jacobo, Cefas,
Cefas es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé era su compañero de milicia, dice, nos dieron la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que acá tenemos un concilio que se hizo en la iglesia en el primer siglo, donde se trató de resolver cómo iban a manejar el trabajo misionero, y entonces Pablo fue a dar cuenta de su trabajo, qué es lo que estaba haciendo y qué estaba predicando, y los apóstoles entonces, cuando escucharon a este señor, cómo era el contenido de su mensaje, le dan la mano como diciendo, con Pablo está todo bien, el mensaje está aprobado. Y Pablo ahora entonces apela a eso, esas son sus credenciales. Dice, la iglesia, los hermanos judíos que están en Jerusalén me aprobaron el mensaje que yo estoy dando. Así que con esto este hombre está tratando de dejar las bases claras que el evangelio que él les había predicado era un evangelio autorizado. Y más adelante, en el capítulo 3, versos 2 y 3 de la carta, presenta la teología de que las obras de la ley no son necesarias para la salvación. Todo esto ustedes lo pueden leer con más detenimiento si no lo hicieron ya en su tiempo libre, leyendo toda la carta. Siempre recomiendo que lean en casa, después del mensaje, estos textos para que ustedes agarren toda la onda, ¿no? ¿Qué pasa? Que todas estas cosas que se estaban haciendo prácticamente en un acto terrorista contra la predicación de Pablo, lo que estaba haciendo era polarizando a los creyentes de Galacia. Estaban los partidarios de Pablo y estaban aquellos que eran partidarios y que estaban confundidos de estos individuos que ponían en tela de juicio su predicación. Y estos bandos, lo que sucedía era que estaba alterando el orden de cosas. No había paz entre los creyentes, no había paz entre ellos y no había paz en el corazón de cada uno. Porque cuando a nosotros se nos presenta un evangelio que compite con el que se nos ha presentado, antes estábamos tranquilos en lo que se nos enseñaba y ahora empezamos a tener una serie de confusiones. Y a mí me ha tocado, honestamente, hablar con personas que me han dicho, estoy confundido. Porque yo aprendí una cosa, pero ahora me encuentro confundido. A veces la gente termina hecho un merengue cuando se le mete un evangelio equivocado en la cabeza. Y eso es lo que estaba pasando entonces en esta congregación. Hemos hecho ya bastante énfasis en el versículo 15 del capítulo 5, que nos muestra más o menos, yo diría, una radiografía de lo que sucedía en la estructura ósea de la congregación. Es decir, aquello que debe mantener la estructura firme, la estructura orgánica de esta iglesia, y que ahora estaba tambaleando, estaba enclenque, los hermanos se peleaban y tenían una serie de tensiones. Así que no había paz en las relaciones entre unos y otros, y tampoco había una paz en el interior, en el alma, en el corazón de las personas. Yo pienso que difícil es vivir en esas condiciones, Vivir así todos los días, teniendo en el lugar donde supuestamente voy a encontrarme con mis hermanos en la fe, y que, en fin, buscamos un momento de escape de las tribulaciones de la vida para encontrar sosiego y calma en la presencia de Dios, y encontramos que allí adentro es un lío bárbaro, está en guerra la congregación. Y no solamente eso, pero la incertidumbre y la inseguridad que produce dentro de cada uno es algo terrible. Pero entonces resulta que esa paz que les decía el apóstol Pablo no es una paz autoinducida. No puedo yo decir, bueno, de ahora en adelante voy a tratar de calmarme, voy a tratar de vivir con una actitud pacífica. La paz de la que menciona Pablo y las Escrituras no se logra por medio de mecanismos de, de respiración, de procesos de meditación, algo trascendental, que nos metemos en un cuarto oscuro. Hoy día se utiliza mucho esto de hacer ejercicios de relajamiento para poder tener una vida más en paz. No, acá la Biblia no habla de este tipo de ejercicios físicos y en algún sentido místicos para lograr ese estado de calma. No, es el producto de la presencia de Dios en el Espíritu en cada uno de los hijos que han sido redimidos. Pablo dice que es un fruto del Espíritu. Nosotros no podemos autoinducirnos la paz.
Es más, tenemos la evidencia clarísima que en este mundo el hombre no puede inducir la paz. Porque si no, ya hace siglos que hubiésemos terminado con los conflictos en esta raza y estaríamos viviendo aquel sueño utópico que todos o la mayoría de los hombres quieren. Un mundo donde hay tolerancia, acuerdo común, tranquilidad entre los hombres y ese tipo de cosas. No se puede lograr, y no se puede lograr porque la paz es algo que Dios otorga. Recuerden lo que dijo Jesús a los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y luego agrega: no se turben ni sientan temor, en ese versículo del capítulo 14 del Evangelio de Juan. La Biblia interpreta el concepto de la paz en tres aspectos que son distintos al concepto popular. Y el concepto popular es que la paz se trata de una persona que es tranquila. Cuando vemos a un individuo que no se molesta por nada, decimos: ese es un hombre que tiene paz. O cuando se murió alguien, decimos: que en paz descanse. Bueno, eso dicen los hombres, pero la Biblia nos dice que si nosotros no prestamos atención del Evangelio que predicaba el apóstol Pablo, no hay paz que valga, no hay paz que descanse. No existe. Eso es una ilusión que nos metimos en la cabeza. Eso es un mito. No existe paz en el corazón del hombre. Y si existiese tal cosa, si el hombre viviese en paz, no estaría todavía buscándola, ya la tiene. Y cuando se trata de pasar de esta realidad a la próxima, realmente nos engañamos diciendo que descanse en paz. No hay tal pretensión, solamente tiene paz aquella persona a quien Dios se la otorga, cuando Dios nos da esa paz en el corazón. Así que cuidado con esto, porque la Biblia encara el concepto de la paz en una forma muy dispar al concepto que nos da el mundo, la sociedad contemporánea, o en fin, la sociedad del hombre en general, ¿no es cierto? Por ejemplo, déjenme 3 pasajes rápidos para que probar esta tesis que les estoy planteando ahora. Si ustedes se van a Romanos capítulo 5, que lo estábamos mirando un poquito en la escuela dominical, nos habla que en cuanto a la paz que nos presenta la Biblia, es una paz con Dios. Primero que todo, una paz con Dios. Pablo dice en Romanos 5, verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tomen nota de lo que dice este hombre. Les invito, como siempre, a que luego revisen todo el contexto, pero Pablo está presentando cargos contra o en prejuicio de la raza humana, gentiles y judíos, o judíos y no judíos, si no les es familiar la palabra gentiles. Y nos va indicando en los primeros capítulos entonces la culpabilidad de todos los seres humanos. Todos están destituidos, están privados de la gloria de Dios por causa del pecado. Entonces declara la incapacidad humana para buscar a Dios. Pero entonces en el capítulo 5 Pablo va a cerrar esos primeros capítulos con esta declaración. ¿Cuál es la solución a la problemática del hombre en su relación con Dios? Y dice: la justificación que es en Cristo Jesús. Cuando el hombre es justificado, un concepto que algún día vamos a analizar, básicamente es declarado justo, pero no declarado justo porque el hombre es justo, porque ya ha declarado que no hay justo ni aun uno en el contexto, sino que es justificado, es decir, declarado justo en la justicia de otro, que es la persona de Cristo Jesús. Pero dice que entonces somos justificados por la fe en Cristo Jesús, y por ello ahora tenemos paz, tenemos una buena relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Algunos puedo atestiguar que sí, que creo que tienen una buena relación con Dios, pero no puedo hablar de qué pasa en el corazón de cada uno. Los que están o van a escuchar esta predicación a través de la filmación, qué sé yo. Hay gente que realmente no pone atención. Piensan, vamos buscando, ¿no es cierto?, esos lugares donde podemos encontrar alguna paz. Se meten en la meditación, como dije, se van a un campamento donde escuchamos cantar los pájaros en el bosque, un hermoso lago plácido,
la puesta del sol o el amanecer, qué sé yo, nos paramos ahí y decimos, qué paz, qué tranquilidad que tengo. Pero no, podemos estar muy tranquilos aquí abajo con todos los demás, pero si no estamos bien con Dios tenemos un serio problema. Y aquí nos está indicando entonces que Dios, mediante un acto de su soberanía a través de Cristo Jesús, nos otorga esa paz tan necesaria entre nosotros y Dios. Y es una paz que a veces se disfruta en medio de diferentes circunstancias. No solamente paz con Dios, pero también paz con los demás. En Efesios, váyanse en Efesios capítulo 2, los que están tomando nota, versículos 14 y 15. En los versos anteriores está indicando que estos gentiles o no judíos, antes de conocer al Señor, eran llamados, dice el verso 11, incircuncisión, por la llamada circuncisión, es decir, personas que no son del pueblo de Dios por los que eran del pueblo de Dios, o los judíos. En aquel tiempo, verso 12, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora cambia el cuadro, dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y entonces escuchen lo que dicen estos próximos dos versos. Dice, porque Él es decir, Jesucristo, es nuestra paz. Y entonces va a explicar a dónde apunta con esta declaración. Hay muchos que se quedan ahí y dicen, ¿pero qué quiere decir esto? Él es nuestra paz. Bueno, sigue leyendo. Tratemos de mirar todo, porque la explicación está ahí. Y este hombre dice, bueno, Él es nuestra paz, y esto es que de ambos pueblos, es decir, de los gentiles que no tenían a Dios y los judíos, que supuestamente era el pueblo de Dios, estaban enemistados, dice, hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en su cuerpo, el cuerpo de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Quiero que tomen nota entonces cómo va la ecuación acá. Jesús en su sacrificio lo que hace es tirar abajo lo que nos separa de los demás y también introduce la reconciliación con Dios. O sea que está allí latente la teología de Pablo en cuanto a nuestra relación con Dios, nuestra paz con Dios. Así que tenemos paz con Dios y ahora en Cristo tenemos también paz los unos con los otros. Algo que no se estaba explorando o no se estaba explotando en la iglesia de Galacia, por cierto. Y luego tenemos la paz con nosotros mismos, en nuestro interior. Porque otra vez mucha gente tiene el interior, el alma, en agonía, en convulsión, es una tormenta allí adentro. En Juan capítulo 16, ya este es el último, no los paseo más y después vamos a Filipenses. Disculpen que los estoy corriendo por aquí, por allá, no es mi tónica, pero es para que entiendan esto. Verso 33, otra vez el último discurso de Jesús. Estos discípulos están tristes porque Jesús está hablando de su partida. Les indica a Jesús que van a encarar una serie de situaciones. Pero entonces les dice, estas cosas os he hablado, verso 33, para que en mí tengáis paz. Pero cuidado, mira lo que sigue diciendo luego. En el mundo van a coserse las habas. No va a ser fácil. En el mundo van a tener aflicción. Otra vez, la misma historia. ¿A dónde va a parar esto del evangelio de la prosperidad? Jesús nos dijo que todo va a salir bien. Tú vienes a Cristo y se te van a sanar todos los males. No te van a perseguir más. Vas a tener mucha plata, vas a tener carros y qué sé yo, todo lo que te ofrecen en la actualidad. Mi querido, escucha al maestro, no escuches a los charlantines que andan dando vuelta por ahí. En el mundo tendréis aflicción, pero Jesús dice, tengan confianza, confíen en mí, yo he vencido al mundo. ¿Por qué nos dice Jesús esto? Para que no nos afanemos, no nos agitemos, dice, para que tengan paz. Por eso en el capítulo 14 les dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Te das cuenta, hermano querido? Entonces que tenemos estas tres áreas. Es amplio el tema de la paz cuando lo abordamos con las Escrituras. Es un asunto de tener una buena relación con Dios, de tener una buena relación con mis semejantes,
en la fe, y luego tener una buena relación con mi interior, que mi vida no sea algo caótico, porque si está en un estado desordenado y caótico, eso va a afectar nuestras relaciones con Dios y nuestras relaciones con los demás, y bueno, a veces esto tiene mucho que ver con desajustes psicológicos y ese tipo de cosas. Ahora sí, acompáñenme un poquito a Filipenses. En el capítulo 4, versos 6 y 7. Y ante todo vale decir que la situación en la iglesia de Filipo tampoco era tan fácil. La carta es del gozo, es una hermosa carta que Pablo escribe de una prisión, animando a los hermanos en Filipos. Capítulo 2 de Filipenses más o menos nos ayuda a entender cómo estaban los ánimos ahí adentro. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, estamos en el verso 1 del capítulo 2, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, lo mismo. Lo que Pablo está diciendo es que haya un entendimiento entre los creyentes. Y entonces dice, nada hagáis, y aquí es donde podemos meternos un poquito debajo de la piel de la iglesia de Filipos. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, o por lo tanto, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Y entonces va a explicar cómo él no escatimó ser a Dios, sino que se humilló. Así que lo que está diciendo es, bájate. En Filipo había estas tensiones. ¿Se dan cuenta que no hay iglesia perfecta en la tierra? Que todas las iglesias tienen problemas. A veces nosotros soñamos con la iglesia primitiva, porque los hermanos eran tan santos y tan buenos, no se peleaban, vendían todas las cosas y se compartían la comida y qué sé yo. No, mi querido, la iglesia primitiva tenía los mismos problemas que tenemos en la actualidad. Y estaban los apóstoles en vida y tenían problemas. Vamos, si el mismo cuerpo de discípulos tenía problemas, andaban peleando entre ellos para ver quién iba eventualmente, cuando el maestro partiera de este mundo, a asumir el liderazgo del grupo, ¿cómo no vamos a tener problemas nosotros después de 2000 años? Así que esto no es un asunto nuevo. Así que Filipos tenía sus problemitas. Te vas al capítulo 4, versículo 2, y dice Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Acá había un roce, una situación entre estas dos personas que son mencionadas. No sabemos qué estaba pasando. Honestamente es difícil de determinar, ya sea por el contexto de la carta o estos versículos que tenemos acá, qué es lo que había incendiado esta fricción. No podemos decir que eran malos creyentes, porque Pablo en el versículo 3, por ejemplo, las considera que estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Así que son personas que trabajaron codo a codo con el apóstol San Pablo. Pablo no toleraba gente así nomás. Tenemos un incidente registrado para la posteridad entre Pablo y la actitud de Marco cuando ya era joven y tenía algunos problemitas. Eventualmente se arreglaron las cosas, pero Pablo no quería gente problemática en su grupo misionero. Así que estas señoras sin duda eran tremendas laborantes en las cosas de la misión. Pero entre ellas dos había alguna diferencia. No sabemos cuál es, pero sí era importante tratarla. Por eso Pablo entonces está diciendo a esta señora, les ruego por favor que tengan una misma mente, un mismo sentir. Así que algo, no sabemos qué, pero algo no andaba bien en la iglesia de Filipo, y especialmente entre estas personas. Pablo espera tres cosas, por lo menos, de este incidente que menciona acá. En primer lugar, en el versículo 2, observen ustedes que estas personas en discordia arreglen las cosas. Dice, ustedes dos, Evodia y Síntique, para nosotros son dos personajes oscuros, no sabemos quiénes son, para Pablo conocidas, pero el asunto no es quién es Evodia y Síntique, sino qué es lo que quiere Pablo, y dice que sean de un mismo sentir. Ustedes, señoras, me arreglan este asunto. No puede haber esta situación, esta ruptura de la paz en la iglesia.
Sea como fuere, ustedes tienen que resolver ese problema. Qué cosa tremenda es esto, porque nos están dando un modelo de cómo se deben manejar las cosas en la casa de Dios, en el pueblo de Dios. No podemos estar caminando, armando problemas y perpetuando problemas sin tomarse la molestia, porque para algunos es molestia, de resolver los problemas. Está mal eso. El mundo hace eso. Pero en la iglesia de Cristo los problemas se resuelven. ¿Qué hizo Dios con nosotros? El gran problema que nos separó de una relación correcta con Dios, Dios tomó la iniciativa y le dio solución al problema. Nosotros no lo podíamos resolver. El hombre ha intentado por generaciones de resolver esa separación que tiene con Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Dios no lo tiró así a la aventura, sino que Dios se metió en el asunto y Él vino a resolver el problema. Él en Cristo Jesús vino a traer la reconciliación, la justificación, la regeneración. Él puso manos en el asunto, así como creó en el principio Él con sus propias manos, si se quiere, al primer hombre y a la primera mujer. Dios ahora con sus propias manos, si me permiten la expresión, es el que se encarga de arreglar a este nuevo hombre que es en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el creyente. La segunda cosa que Pablo casi demanda, versículo 3, es que los fieles ayuden o contribuyan a la reconciliación. Dice, asimismo, verso 3, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué lindo es que Pablo reconoce a toda esta gente como un equipo ministerial, gente que todos tiran, en cuanto al cielo, tiran juntos, van con la misma idea, pero mientras van tirando juntos en la misma idea en cuanto al Evangelio, había ciertas fricciones. Pero Pablo ahora dice, tú envuélvete en el asunto, no seas un espectador, no te quedes mirando como los otros tienen estos problemas y tú dices, bueno, que se arreglen ellos, yo voy a orar por ellos. ¿Quién es este señor? Dice, asimismo te ruego también a ti. La verdad que no sé. No tengo la menor idea. Hay varias conclusiones. Algunos sugieren que se trata de Lucas. Puede ser. Lucas estuvo en Filipos con Pablo. Prácticamente fundó. Pablo, todo el libro de Hechos lo escribe Lucas. Y él nunca se nombra en el libro de Hechos. No van a encontrar a Lucas nombrándose yo Lucas. Pero sabemos que a Lucas está acompañando a Pablo. Otra vez no tenemos tiempo para hacer toda una diagnosis de Lucas en las Escrituras. Pero bueno, en fin, no sé si es Lucas porque no encuentro fuerza en el texto mismo. Por alguna razón el Señor decidió guardar silencio a quién le está hablando. Lo importante no es quién es esta persona, ti que aparece allí. Lo importante es que le está diciendo, tú por favor métete en el asunto, no para hacer lío, sino a ver si ayudas a que estas dos se reconcilien. Es una desgracia cuando a veces en el cuerpo de Cristo, en lugar de mantener la paz que se estableció en la cruz, lo que hacen es armar líos, tirar bombas. Pasan los hogares cristianos, las relaciones de esposos y esposas, los padres y los hijos, los hermanos y también los creyentes. Esto es triste, Pero, mi querido, lo que nosotros tenemos que hacer es no hacer bandos, como estaba sucediendo en Galacia. Algunos estaban a favor de Pablo, otros estaban a favor de los que traían este evangelio diferente. ¿Y qué hacían? Se mordían unos a otros. Y no hubo una sola persona, ni uno entre todos los creyentes, que diga, no, muchachos, a ver, vamos a sentarnos y vamos a estudiar qué tiene que decir Dios en esto. Y entonces buscar la reconciliación. Cuando nosotros cometemos una falla y pedimos perdón a Dios, ¿qué buscamos? Reconciliarnos con Dios, con el Padre. ¿Y Dios qué hace? ¿Nos da una patada en el estómago y nos tira al medio de la calle? No. El Señor lo que hace es, en Cristo Jesús, es establecer ese vínculo nuevamente y estamos reconciliados. Dios es un Dios de reconciliación. Y Él espera que su iglesia sea una iglesia reconciliatoria. Así que Pablo le está diciendo a este caballero, y ojo, no solo a este hombre, pero luego a la posteridad, porque son cartas que van circulando después y que sirven de enseñanza a las demás iglesias. Y por supuesto a través de los tiempos. Arreglen el asunto. Ustedes comprométanse con el cuerpo de Cristo en una actitud reconciliatoria o pacifista. Y luego
el verso 4, que en lugar de disputas haya gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Sí, es una pena, otra vez, que se va a la iglesia no para ir a regocijarse, sino para pelear. Y esto contradice de cabo y rabo a todo el evangelio que había predicado el apóstol Pablo y que es lo que estaba sucediendo en Galacia. Estas personas, en lugar de gozarse por haber recibido la salvación, el mensaje este hermoso que había predicado Pablo, se mordían y se devoraban unos a otros en una forma destructiva, dándole rienda suelta a los deseos de la carne. Y entonces va a ser una descripción, Pablo, descriptiva del calibre de la paz que menciona este hombre en estos versículos. Porque Pablo va a introducir lo que debe imperar en medio de estos dramas. Y lo que debe imperar es la paz de Dios. Fíjate, versículo 7 dice, y la paz de Dios los guarde. Pablo lo que quiere es que ellos disfruten la paz de Dios. Y noten ustedes que no se trata de una paz establecida por ellos. Dice la paz de Dios porque en definitiva, verso 9, Dios es un Dios de paz. Fíjate al final del verso, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Ciertamente es la paz de Dios porque Dios es un Dios de paz. Vuelvo a repetir, es una contradicción que el pueblo de Dios no siga la premisa de la paz, sino que sigue todo lo contrario. Y entonces, verso 6, esta paz de la que habla el apóstol Pablo a los filipenses, y otra vez a los gálatas también, es una paz que confía. Una paz que confía. Verso 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La ansiedad, la preocupación desmedida, es el mal que tienen que llevar muchos que no tienen una relación personal con Dios. Esta sociedad y la gente que muchas veces conocemos, nosotros nos relacionamos con ellos, viven vidas pero tremendas, convulsionadas, no tienen paz. Y esa es precisamente la moneda que les toca vivir por no tener una confianza absoluta en el Dios de la paz. Y noten ustedes que el creyente cuando tiene, por ejemplo, la persona que confía en Dios y cuando tiene algún problema, ¿qué hace? Dice, en primer lugar, ora a Dios. En medio de los problemas, en medio de las fricciones, ¿no es cierto? En este caso, estas dos señoras, y algunos creyentes en Filipo también, que estaban metidos, como nos dice el capítulo 2, o en la iglesia de Gálatas. ¿Qué hacen ellos? En lugar de agarrarse ahí a los gritos, lo que tienen que hacer es orar a Dios, confiar en Dios, el Dios de la paz. Y Dios va a hacer el trabajo. Para eso nos dejó el Espíritu Santo, para que produzca el fruto de ese Espíritu. Y uno de los una de las cualidades del fruto del Espíritu es paz. Paz, tranquilidad en el alma, en lugar de la agitación y todos esos deseos que menciona Pablo en Gálatas, que son deseos de la carne, pleito, ira y contiendas y cosas por el estilo. La segunda cosa que nos menciona es cuando tenemos confianza en Dios, que traemos todos los problemas a Dios. Dice allí, por nada estéis afanosos. Todos los problemas que son algo para agitar nuestra alma, todo eso lo ponemos a los pies del trono. Y decimos, Señor, necesito tu asistencia, necesito su ayuda. El otro día estábamos hablando del gozo y cómo a veces Dios nos permite gozarnos en medio de los problemas. ¿Se acuerdan cuando Santiago dice que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas? Si no sabemos cómo manejar las cosas, dice, ve y pide a Dios sabiduría. Lleva el asunto a Dios. En este caso el escritor nos está diciendo, Pablo es, muchachos, chicas, vayan y oren a Dios y vuelquen todos los problemas delante de Dios. Y Dios entonces va a proveer, va a ayudarnos. Y la tercera cosa es vivir agradecidos a Dios mientras hacemos este tipo de cosas. Confiando en Dios, agradecidos. Y cuidado, muy a menudo se interpreta esto como diciendo, cuando termine esta oración, di gracias Dios. No, acá Pablo está diciendo oren y rueguen a Dios
Pero dice, con acción de gracias, no en el hecho de decir, bueno, después de haberte hecho la petición, Señor, te doy gracias. No, Señor, tenemos que darle gracias a Dios en la oración. Pero lo que está diciendo Pablo es que sea una vida agradecida. Porque puede ser que nosotros le estemos diciendo a Dios muchas veces, gracias, Señor, por esto y por aquello. Pero nuestra vida no vive en gratitud a Dios. Pablo lo que quiere no es palabras. Pablo lo que quiere es acciones concretas. Y la acción concreta es una vida agradecida, porque tenemos un Dios de paz, que nos puso en paz con Él, en paz con los demás y en orden con nosotros mismos. Y lo que tenemos que hacer es vivir constantemente una vida de gratitud por haber recibido algo que ninguno de nosotros hemos merecido y no merecemos tampoco, jamás de los jamases. Pablo lo que quiere entonces es eso, una paz que confía. 2, verso 7, es una paz sobrenatural. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mucha gente no puede entender cómo es posible que un creyente que está pasando las mil y unas esté tranquilo. Yo recuerdo a mis queridos hermanos Carlos y Marta Arcentales. Y el hermano Carlos está hoy, nuestro hermano, en la presencia del Señor. Y murió invadido por un cáncer. Y recuerdo cuando él estaba en el hospital, él y su esposa, Marta, nuestra hermana Marta, sufriendo horrores. Pero siempre estaban con un canto de alabanza. Siempre estaban sonriendo. Siempre estaban hablándole a los otros enfermos. Los que conocieron a Carlos y Marta saben que lo que digo es real. Y llamaban la atención. A tal punto que las enfermeras y los médicos decían, ¿pero qué es lo que pasa? Y miren cómo son las cosas. Yo iba a visitarlos y a veces decían, hay algo en ese cuarto donde están los Arcentales que no es de este mundo. Y siempre estaban cantando, siempre estaban alegres. El pobre hombre tenían que enchufarle morfina porque estaba en dolor. Marta estaba perdiendo a su esposo, a su compañero de una vida. Y sin embargo ahí estaban, con lágrimas, pero gozándose en el Señor. El último día, cuando estábamos en el hospital, todo un grupo de hermanos, de familiares y hermanos de la iglesia, estábamos en el cuarto cuando ya partía, y estuvimos cuando expiró, cuando partió el hermano. ¿Y saben lo que estábamos haciendo? Estábamos cantando. Eso fue algo tremendo. Recuerdo que el médico que atendía a Carlos decía, ¿pero qué es lo que pasa acá? Tenía un problema tremendo entre su intelecto científico y su corazón. Y me decía este hombre, el corazón me dice que acá hay algo, pero mi mente científica me dice, no puede ser porque no hay Dios. Y entró en un conflicto. Y un día me acuerdo que le digo, escucha hombre, si tu corazón te dice que hay Dios, no resistas al Espíritu. No sé qué pasó, creo que se fue a Inglaterra. Si se convirtió o no, no lo sé, Dios lo sabe. Pero ahí está. ¿Cómo es posible para el incrédulo mirar un caso así? ¿Cómo es posible que una persona que se lo está devorando el cáncer y la esposa que lo está viendo morir lentamente puedan estar cantando, riendo con lágrimas en los ojos, pero riendo, alabando a Dios? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿De qué fibra están hechas estas personas? Bueno, están hechas de una fibra sobrenatural. Dios les dio vida. Y entienden cosas que el hombre no puede entender. La paz que nos da Dios, hermano querido, es una paz sobrenatural, no es de este mundo. Por eso Jesús dijo, mi paz os doy, no la que da el mundo. Esa es una paz natural, temporal, ilusoria. Pero la que yo doy es una paz real, profunda. Es una paz que viene de Dios. Una paz que confía. Una paz sobrenatural. Y número 3, una paz que monta guardia de nuestras personas. Verso 7 dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabra guardar ahí es un término militar en el griego. Hace referencia de soldados que montan guardia de algo, ¿no es cierto? Y qué lindo, porque fíjense en el espíritu de inspiración como usa la figura. La paz que te otorga Dios está montando guardia de nuestra mente y nuestros corazones.
Dios está guardando nuestro ser. Noten primero que guarda el corazón del creyente, que el creyente no dude, no ande caminando como un derrotista por la calle. Hoy a veces se lo tiene al pobre creyente asustado, en pánico. Vas a perder la salvación, cuidado cuando des vuelta a la esquina. ¿Cómo podés vivir en paz en esos términos? No, Dios nos guarda entonces en el corazón acerca de esas cosas. Que no seamos desviados al error y por el error. Que tengamos firmezas de convicciones. Para esto hay que leer la Biblia y estudiarla. Hay que venir a la iglesia, hay que meterse en la Biblia, porque eso nos da conocimiento y Dios va a afianzar el conocimiento sano, íntegro, inalterado de la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y noten que todo esto que hoy nos ofrece el apóstol Pablo, que en definitiva es Dios el que lo ofrece, es exclusivamente en Cristo Jesús. Observa cómo termina allí, Dios nos guarda en nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Fuera de Cristo tú estás frito, mi querido amigo. No existe. ¿Te querrás ilusionar de una paz segura? No existe tal cosa. La única manera de disfrutar paz real, verdadera, en los términos bíblicos, es en Cristo Jesús. Tú nunca vas a experimentar lo que acabo de atestiguar como estos hermanos y muchos otros que sufren hoy en esta iglesia, que están sufriendo constantemente la enfermedad, el dolor y una serie de cosas. Y sin embargo dicen, bueno, Señor, si eso es así como quieres trabajar conmigo, fine. Y están en paz. Bueno, eso viene de Dios cuando estamos en Cristo Jesús. Por eso es el énfasis del Evangelio, de aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios dio a Cristo en la cruz para perdonar nuestros pecados y ponernos en paz con Dios, con los demás y también en nosotros mismos. Ahora, ¿por qué el creyente vive en ese estado de paz? Bueno, ante todo, porque proviene de Dios. Ya lo hemos estado diciendo, es un fruto del Espíritu. Pero en segundo lugar, fíjense en lo que dice al final del verso 5. El Señor está cerca. Prácticamente yo pienso que más que el verso 4, regocijaos, creo que el verso teológico es el Señor está cerca. Pablo está preso. Este es mi punto. Pablo está preso. Y los filipenses están preocupados de Pablo y tienen problemas entre ellos. Dicen, bueno, arreglen el asunto, no se preocupen por mí, esto es todo providencial, el Evangelio no está encerrado, sigamos para adelante. Pero ¿dónde descansa nuestra tranquilidad, nuestra confianza? El Señor viene. Todos los problemas que encaramos ahora van a tocar su fin. Todo es momentáneo. El Señor está cerca. Qué lindo es esto, porque entonces nos pone perspectivas claras, Pablo. Nos dice, primero que todo, es una paz de Dios. Y segundo, es una paz que descansa en la esperanza de que Cristo está allí a la vuelta. Cristo viene, el Señor está cerca, no está a kilómetros de distancia. Tenemos que ser, ya es otro tema, pacientes en la espera de ese Señor Jesucristo. Así que el Hijo de Dios entonces está atravesando todo tipo de presiones, sin embargo, cuando está totalmente entregado al Señor, a pesar de las convulsiones y las tormentas, su alma está en paz. Hubo dos pintores que se les pidió que hiciesen una gráfica, una pintura representando la paz, el estado de paz. El primer pintor hizo, a ver cómo se los describo, pintó a un nene, un chiquito, sentado en un bote, en el medio de un lago pescando. El lago es calmo, es un cristal, y allí el chiquito pescando. No había una gota que irrumpa la tranquilidad de ese lago. El segundo pintor lo que va a hacer es todo lo contrario. Va a pintar una catarata enorme, descomunal, como ser Niágara, o allá en el sur, en el límite entre Argentina y Brasil, el Iguazú. Iguazú y Niágara son los mismos términos, ¿no? Quiere decir, ¿saben eso? El término es aborigen, quiere decir aguas grandes. Iguazú y la palabra Niágara significan exactamente lo mismo en distintos idiomas nativos, aguas grandes. Y entonces,
Este hombre pintó esta fuerte caída de agua que se estrellaba estrepitosamente en el río abajo y hacía era un tronar constante, una convulsión tremenda. Y luego va a pintar un árbol que está medio caído y de allí de ese árbol se desprende una rama. Y en la punta de esa rama, un nido. Y dentro de ese nido unos polluelos. Y sobre los polluelos la madre cuidándolos. Un contraste completo. Allí la madre, en medio de la convulsión y el ruido y el tronar de esas aguas que se estrellan, podía encontrar descanso en una rama que lo sostiene, alejada de las amenazas de los depredadores que podían tragarse a sus polluelos. Cristo es esa rama. Y la vida es una catarata que ruge alrededor nuestro. Pero Dios nos tiene anidados en la palma de su mano. No en un lago tranquilo, sino en medio de las convulsiones de la vida. Y allí justamente, en medio de ese caos, tenemos la tranquilidad porque el Señor nos sostiene. Y podemos vivir entonces en absoluta paz. Hermano querido, acércate a Cristo, porque Él es el que nos promete y nos garantiza paz. Y esa paz está garantizada con la presencia del Espíritu en cada una de nuestras vidas. Quiera Dios que puedas disfrutar de esa bendita paz desde ahora y para siempre. Señor, gracias por tu palabra. A veces nos cansamos, nuestros cuerpos nos duelen, las emociones se nos caen, pero cuando caemos en cuenta que tú otorgas ese sentido de presencia tuya en nuestras vidas, cuando nos convences del Espíritu en nosotros, sentimos paz, como Carlos y Marta, y como tantos otros, en medio de las tormentas, han anidado, Señor, en tu presencia. Te ruego que si hay aquí personas que están viviendo afanados y preocupados, dales ese sentido de paz y sosiego. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, por favor, otórgale la paz a través de la aceptación de tu sacrificio para su vida, para estar en paz con Dios primero y luego en paz consigo mismo y todos los demás. Gracias, Señor, por la paz que viene de lo alto. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.